Muy buenas, bienvenido una semana más a este podcast del marketing del arma donde vamos a hablar de webinars y vamos a hablar de si es mejor hacer un webinar corto, un webinar largo, qué es lo mejor. Bueno, en esto, como todo no hay reglas, hay que ir probando y ver, pero yo te puedo hablar de lo que yo sé que a mí me ha funcionado mejor y demás, y te voy a hablar de los diferentes tipos de webinars que existen para que tú puedas elegir también qué es lo que más se adecua a lo que tú estás haciendo. Primero de todo hablaremos de lo que es un webinar. A ver, un webinar la palabra webinar viene del acrónimo seminario web. Es un seminario a través de la web, es un taller online y ese taller online se puede hacer o una masterclass, una VSL, que es Video Sales Letter, un vídeo de ventas. Todos estamos hablando siempre de lo mismo con diferentes nombres, ¿eh? Pero al final siempre es lo mismo. Es un contenido de alto valor en el que explicamos el qué sin explicar el cómo, para que luego podamos ofrecer el cómo a través de alguna solución que nosotros les ofrecemos. Es decir, tiene que tener esta parte de que despierte a la persona que lo está viendo el hecho de que nosotros sabemos de lo que hablamos, le explicamos qué es lo que se debe hacer para solucionar el problema que tienen y luego el cómo solucionarlo esto, cómo ejecutar estas ideas, tendría que ser a través de cómo nosotros le ofrecemos nuestro producto, nuestro servicio, nuestro acompañamiento para lograrlo, ¿no? Y cualquier webinar debería tener 4 aspectos fundamentales, que es que debe educar, debe inspirar, debe entretener y debe vender. Para que sea un webinar como Dios manda, tendría que ser un webinar así. Y si se logra esto, es un sistema súper eficaz para atraer clientes y para vender. ¿Por qué un webinar? De entrada, por su eficacia, porque date cuenta que lo que estamos persiguiendo es que una persona en el menor tiempo posible pase de no conocernos a conocernos y otorgarnos la suficiente confianza como para que pueda hacer una interacción con nosotros, ya sea reservar una sesión gratuita o venderle un producto o un servicio o lo demás, ¿no? Entonces, para que esto se produzca, para que haya este vínculo generado y esa confianza de que no nos conozcan de nada a que pasen a hacer una acción de este tipo, se ha demostrado que por ahora el camino más corto que se conoce es el webinar. Es lo que sirve para hacer esta aportación de valor y mostrar lo que es nuestra autoridad para poder hacer para poder lograr este vínculo. Y además, por la posibilidad que tiene de automatización, porque el webinar se puede automatizar a través de publicidad o de acciones orgánicas que lleven a gente a este webinar y de este webinar que luego nos vengan a nosotros a comprarnos un servicio o a agendarnos una sesión en la que nosotros les podemos presentar lo que hacemos y demás. ¿Qué es mejor? ¿Un webinar corto o un webinar largo? Aquí deberíamos distinguir primero en dos cosas importantes, que hay como dos tipos de webinars. Uno que es el webinar que lleva a la gente directa a una página de ventas donde compra el producto y otro que es el webinar que lleva a la gente a que agende una sesión gratuita con nosotros en la que calificamos a ese cliente y si vemos que el cliente es un tipo de persona a la que podemos ayudar, le ofrecemos nuestro producto. Cuando son productos por debajo de 500 euros, de 497, se pueden hacer de webinar directa a la página de ventas. Si son por encima de 497, lo aconsejable es hacerlo a través de una llamada de estas de claridad en la que tú calificas al cliente, ves si le puedes ayudar y si le puedes ayudar le presentas el programa. Difícilmente se venden programas de 1.000, 2.000, 3.000 euros directos de una página de ventas de un webinar a una página de ventas sin pasar por llamada. Es bueno hacerlo además porque el webinar multiplica nuestro tiempo. Es decir, fíjate que es como un agente comercial que tuvieras en la calle que va mostrando tu mensaje mientras tú estás durmiendo. Hay gente que está viendo mis webinars mientras yo estoy durmiendo, ¿no? Y se adapta a las necesidades de hoy porque la gente lo que necesita es poder consumir este producto, este contenido en la hora en la que les convenga, que le vaya bien. Con lo cual, yo creo que es una herramienta que se adapta mucho a nuestro tiempo y aunque no nos compren en el momento, al menos nos conocen ya lo que hacemos, entran en nuestra base de email marketing, porque para acceder a este webinar generalmente nos han dejado su email y a partir de ahí nosotros podemos conseguir seguir un contacto con ellos que lleve a que más adelante les podamos vender nuestros productos, nuestros servicios. Bueno, hay también como dos categorías, dos maneras de hacer este webinar, que es hacerlo en vivo, en un día y una hora concretas, convocamos a una serie de gente y con la audiencia en directo impartimos este webinar, y en lo que se llama Evergreen, que es un webinar grabado, que siempre está funcionando, que lo que hacemos es que sería como un falso directo, ¿no? Es un diferido en el que, de hecho, puedes hacer un webinar en directo, grabarlo y luego ponerlo en Evergreen. No hay ningún problema, ¿no? Pero la cuestión es que es distinto porque si nosotros, por ejemplo, queremos hacer un webinar que tiene que servir para ser en Evergreen, debemos evitar cualquier tipo de referencia temporal. Yo tengo, por ejemplo, ahora un webinar funcionando que está funcionando desde hace 1 año y medio, sin ningún cambio. Con lo cual, este webinar, si yo estuviera hablando de lo que pasaba hace 1 año y medio y le pusiera referencias temporales del momento, ahora estaría súper caduco, ¿no? Mm, mm,
No es mejor uno ni otro. El tema es que para hacer un webinar en vivo, a ver, sí que es mejor, perdón. La conversión es más alta en un webinar en vivo que en un webinar automatizado. ¿Cuál es la dificultad? Que a día de hoy, como se ha puesto muy cara la atención del usuario y se ha puesto cada vez más difícil el tema de adquirir a posibles clientes a un precio correcto, hacer un webinar en vivo para atraer a gente, un webinar en vivo, si no tiene un mínimo de 30 o 40 personas, es como muy pobre, ¿no? Entonces, para atraer a 30 o 40 personas, tienes que, generalmente se te presentarán un tercio de las personas que se han registrado. Quiere decir que para atraer por ejemplo, a 30 personas necesitas a que se hayan registrado 100 y para que se hayan registrado 100 personas, si estás pagando el coste por lead, el coste por cada persona que se inscribe a 4 euros, te habrás gastado 400 euros para hacer un webinar en vivo, ¿no? Y además lo tienes que hacer en un espacio de tiempo corto porque desde que empiezas a convocar a las personas hasta que llegan al webinar no puedes dejar pasar un mes y medio. Tiene que ser una semana, con mucho 10 días, no mucho más, ¿vale? Sin embargo, en un webinar que está funcionando constantemente en Evergreen, tú puedes enviar constantemente gente y aunque entre uno, entre en dos, no es un webinar en directo, con lo cual no hay ningún problema que lo esté viendo una sola persona a la vez. Espero que me explique bien con esto. Entonces, bueno, lo dicho, evitar las referencias temporales. Los dos tienen sus cosas, ¿no? Pero que realmente lo importante es más el hecho de que tengas claro hacia dónde quieres ir tú en cuanto a estrategia. Y luego, ¿qué es mejor un webinar corto o un webinar largo? Como decía que hay las dos categorías del webinar que pretende llevar a gente a llamada y el webinar que pretende vender en el mismo webinar. El que pretende vender en el mismo webinar debe ser un poco más largo porque nos tiene que permitir presentar toda la propuesta de valor de manera bien detallada con todo lo que va a conllevar nuestra oferta de lo que queremos vender y eso hace que el webinar sea más largo, ¿no? Pero es lo único que diferencia el final de que desgloses toda la oferta y los precios y luego los mandes a una página de venta o que llegado un momento dado les digas que vayan a agendar una sesión gratuita contigo para que luego les puedas ofrecer lo que haces, ¿no? ¿Cómo se prepara un webinar? Se prepara teniendo en cuenta, pensando en tus clientes básicamente, teniendo en cuenta muy claro quién es tu avatar, teniendo tu cliente ideal, teniendo clara cuál es la solución que tú ofreces, sabiendo hacer ofertas honestas e irresistibles, que sean muy buenas, sabiendo ser tú mismo, no hay que fingir ser nadie más que uno mismo, sabiendo de marketing, obviamente, y de ventas, ¿no? Y conociendo la técnica de cómo se hace un webinar. ¿Y cómo se hace este webinar? Ahora te contaré cómo se hace, pero una vez lo tienes hecho, ¿cómo se difunde? Se difunde en el máximo de lugares posibles. Es decir, cuando tú tengas un webinar a punto para sacar, para lanzar, ya sea en directo o sea en diferido, o sea grabado, tienes que poder darlo a conocer en el máximo en el máximo número de lugares posibles. Puede ser a través de posts que hagas en tus propias redes sociales o en otras redes sociales, en las redes sociales de otros, puede ser a través de directos que hagas con otra gente, puede ser a través de campañas de email marketing a tu base de datos, puede ser a través de grupos de WhatsApp, de Telegram que tú tengas también con posibles clientes. Puede ser a través de publicidad que mandes gente ahí. Todo lo que se puede hacer o a través de afiliación, que son personas que te traigan gente a tu webinar y tú les pagues una comisión si hay ventas. Es decir, que hay muchas maneras, pero que cuantas más vías utilices para traer gente a tu webinar, mejor, ¿vale? Y luego hay el pensar cómo quieres montártelo tú técnicamente para entregarlo. Hay diferentes plataformas como Webinar Jam o Everwebinar o ClickFunnels que te permiten hacer los webinars así más automatizados, pero hoy en día es relativamente sencillo hacerlo en la propia plataforma, en el WordPress de cualquier persona de manera muy económica, muy sencilla. Hay tutoriales en todas partes y es muy sencillo hacérselo uno por su cuenta. Si no te quieres complicar la vida, no eres un perfil técnico, hay plataformas, insisto, que lo hacen, pagas, obviamente no son gratuitas, pero que lo hacen y lo hacen muy bien. Bueno, ¿y cuál es el esquema de un buen webinar? Porque esto sí que es muy importante. Hay un esquema básico, que siempre es el mismo, que es un esquema que debes seguir si quieres que tu webinar tenga éxito. El primer aspecto fundamental para un buen webinar es que capte la atención. Tienes que tener una promesa que despierte este interés, esta oportunidad, que sea creíble, pero que sea muy atractiva para que la gente diga, wow, me quedo a ver qué es lo que me cuentan. Una vez has hecho esta promesa, tienes que contar tu historia desde el punto de vista de cómo has llegado tú aquí. Es decir, probablemente pasaste por el mismo punto en el que está o similar en el que está el cliente que tienes delante, el posible cliente que tienes delante. Entonces, explicar un poco eso, qué te pasaba, cómo lo sufrías, de qué manera intentaste solucionar y no te funcionó, finalmente cómo encontraste un camino correcto y a partir de aquí cómo trascendiste y superaste lo que tú superaste, que es lo que quiere superar tu posible cliente y finalmente, pues cómo decidiste dedicarte a hacer lo que estás haciendo hoy, que es ayudar a otros a solucionar ese problema. Básicamente va por ahí. Y una vez tenemos esto hecho, ahí sí que ya va el contenido, las claves que quieres compartir, lo que quieres compartir, que es acerca de los problemas que tienen y darles, indagando en este dolor, darles soluciones
siempre pensando en el tema este de decirles el qué, no decirles el cómo. Y intercalando en todas estas etapas que estoy hablando, toda la prueba social que puedas, testimonios. Es importante que podamos poner testimonios ahí, ¿no? Y una vez hemos hecho esa introducción que te decía, perdón, me he dejado una cosita importante. En la parte de la historia, entre la introducción y la historia, hay la introducción. Autoridad, tienes que contar quién eres, aunque sea en una diapositiva. Soy David Bertrand, soy coach, soy tal, lo que sea. Entonces, una vez tienes esta parte hecha de la autoridad, luego sigue la historia, luego el contenido, como decíamos, y finalmente, cuando terminas de dar el contenido, hay presentar la propuesta que tú tienes, ya sea agendar una sesión, o sea, ir a una página de ventas para presentarles lo que tú haces, y el cierre, que el cierre es, pues eso, explicar, recordarles lo que se van a llevar, tanto si es una sesión gratuita como si es algo que tú vendas directamente, recordar los beneficios, las garantías, todo lo que tú tengas y dar las gracias por haber asistido ahí. Y a partir de ahí, cuando tienes hecho esto, lo que sí que es súper fundamental es medir el resultado de lo que está pasando. Es decir, envías a gente ahí, ves de cada X personas que mandas cuánta gente te compra o no te compra. Para que te hagas una idea de lo que te decía, de la gente que se inscribe a un webinar, aproximadamente asisten un 30%. Y de los que existen, y ahora ya sí que depende mucho, pero en un webinar en vivo, a lo mejor las ventas, pues, y depende del nicho de muchas cosas, pero en un webinar en vivo que funcione bien, puedes tener un ratio del cierre del 7, del 8% a lo mejor, y en un webinar automatizado, un webinar que funcione tiene un ratio del 3%, del 2, del 4 hasta del 1%. Podría ser un buen ratio. También depende mucho del precio al que vendas, del nicho en el que estés y demás, ¿no? Bueno, poco más. Creo que con esto te he dado una visión clara de qué es un webinar, de cómo hacer un webinar y de si son mejores webinars cortos o largos. Pero sí que me gustaría acabar con una cosa también, que es que sea corto o largo, lo que es importante es que sea bueno. Es decir, al final no es importante que sea largo un webinar, y esto a mí me costó un poquito entenderlo, pero no es importante que sea largo si es bueno. De hecho, yo me he comido webinars de gente que ha estado 3 horas ahí dando la chapa, pero es porque si lo que te dan es interesante y si es bueno, ya te aseguro yo que no es un problema hacerlo largo. El problema es hacerlo largo y hacerlo mal. Por entonces ahí sí que la gente se descuelga. Así que nada, espero que te haya servido todo lo que te estaba contando, que aprendas a hacer cada vez mejores webinars, que vayas midiendo todos los resultados y mejorando tus webinars para que generes muchas ventas de tus productos, tus servicios y vivas cómo te mereces de servir a los demás. Y recuerda que si quieres agendar una sesión gratuita conmigo para que te cuente cómo podemos hacer esto juntos, cómo te puedo ayudar a que hagas unos webinars fantásticos que te ayuden a vender mucho, pues puedes agendar una sesión gratuita conmigo y evaluaremos si te puedo ayudar. Y si te puedo ayudar, te cuento de qué manera te ayudo, ¿vale? Así que nada más, nos vemos la siguiente semana. Que vaya muy bien. Chao.